Saludos cordiales, estimada doctora Yulisa Moreno. Les saluda su alumna Iris Reyes, estudiante de la Universidad de El Salvador de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y pertenezco a la carrera en la enseñanza de la matemática. Este es un video de la materia de álgebra lineal y el tema es la solución de diferentes ejercicios de la actividad complementaria 2. Entonces, le daremos solución a estos ejercicios. El 52 de la sección 7.1, el 2 de la sección 7.3, el 18 de la sección 7.5 del libro de álgebra lineal, séptima edición, del autor Stanley Grossman. Entonces, tenemos el ejercicio 52 de la sección 7.1, el cual nos dice de la siguiente forma. Sean V y W dos espacios vectoriales, denote por L de W el conjunto de transformaciones lineales de V en W. Si T sub 1 y T sub 2 están en L de W, defina alfa de T sub 1 y T sub 1 más T sub 2 por alfa de T sub 1 V igual a alfa de T sub 1 V y T sub 1 más T sub 2 V igual a T sub 1 V más T sub 2 V. Nos pide, pruebe que L de W es un espacio vectorial. Entonces, tengamos en cuenta la definición 5.1.1 del libro. Como el enunciado del problema nos dice que V y W son espacios vectoriales, entonces, según esta definición, el espacio vectorial real V es un conjunto de objetos denominados vectores junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar y que satisfacen los 10 axiomas enumerados en el siguiente recuadro. Tenemos que los axiomas de un espacio vectorial son 10. Aquí tenemos una nota, el cual nos dice que los primeros 5 axiomas se utilizan para definir a un grupo abeliano. Y los axiomas del 6 al 7 describen la interacción de los escalares y los vectores mediante la operación binaria de un escalar y un vector. Entonces, para decir que son dos espacios vectoriales, es necesario que cumplan los 10 axiomas de un espacio vectorial. Y como en nuestro enunciado nos dice que V y W son espacios vectoriales, lo que significa que nuestro enunciado cumple con estas 10 condiciones, es decir, es un espacio vectorial. Además, tengamos en cuenta lo que es la siguiente definición. La definición 7.1.1. el cual nos habla sobre una transformación lineal, que dice, sea V y W mayúsculas espacios vectoriales reales, es decir, que cumplen con los 10 axiomas de los que hablamos en la diapositiva anterior. Una transformación lineal T de V en W, ya que estas siempre van de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Esa es una función que asigna a cada vector V minúscula que pertenece a V mayúscula, un vector único T de V que pertenece a W mayúscula, es decir, que está en el segundo espacio vectorial y que satisface para cada V, U y W y U y V en V mayúscula y para cada escalar alfa las siguientes propiedades. Son dos propiedades que satisfacen lo que es la transformación lineal. Tenemos que si tomamos dos elementos en el primer espacio vectorial V, o sea, en el espacio vectorial de partida, y si aplicamos la función T a la suma de estos dos elementos, esto será igual a hacer la función T con cada uno de los elementos y luego sumarlas. En otras palabras, como que si estuviéramos realizando lo que es una propiedad distributiva de la suma. Y la siguiente propiedad nos dice que al evaluar
una función de un escalar, en este caso alfa, multiplicada por el vector que está en B, esto será igual a tener el escalar multiplicando por la función evaluado en V. Entonces, si la función cumple estas dos condiciones, significa que en efecto es una transformación lineal. Hemos hecho hincapié en estos dos aspectos, puesto que nuestro enunciado nos habla sobre un conjunto de transformaciones denotado por L, con dos espacios vectoriales V y W. Ahora sí, procedemos a darle solución al ejercicio. Sabiendo que T sub 1 y T sub 2 pertenecen a L de W, entonces vamos a demostrar lo que es la suma de ellos dos, de T sub 1 más T sub 2. Y vamos a tomar dos elementos arbitrarios, en nuestro caso X más Y vamos a realizar la suma. O sea, están cada uno encerrados en paréntesis. Al realizar la suma, pues lo que tenemos es repartir cada T con los dos elementos. T sub 1 con estos dos elementos más T sub 2 con estos dos elementos. Entonces, si realizamos la suma también, la propiedad distributiva de T sub 1 con X más T sub 1 con Y luego sumamos T sub 2 con X más T sub 2 con Y, tenemos esta ecuación. Ahora vamos a reordenar esta ecuación en términos de X y Y. O sea, vamos a dejar primero los elementos en X y después los elementos en Y. Luego de esto, vamos a sacar factor común a lo que es esta primera expresión. Entonces nos quedará en paréntesis lo que es T sub 1 más T sub 2 y afuera el factor común que es X. De igual forma, esto lo vamos a sumar con T sub 1 más T sub 2, que afuera nos quedará lo que es el factor común Y. Entonces podemos observar que la suma de la cerradura bajo la suma de X más de T sub 1 más T sub 2, pues se cumple, ya que podemos ver como que si fuera una ley distributiva, ¿verdad? De la suma, o sea, estos elementos se suman, se multiplican con cada uno de estos elementos que hemos agarrado. Ahora bien, vamos a realizar lo que es la multiplicación de la suma de T sub 1 más T sub 2. Vamos a multiplicarla por un alfa de X. Entonces, realizamos la multiplicación, o sea, cada componente lo vamos a multiplicar por el alfa de X. Tenemos T sub 1 por alfa de X más T sub 2 por alfa de X. Primero sacamos factor común lo que es el alfa y dejamos dentro del paréntesis a T sub 1 de X más T sub 2 de X. Entonces, si nuevamente sacamos factor común de X, nos quedará adentro del paréntesis únicamente T sub 1 más T sub 2 y afuera pues nos queda lo que es el alfa y el X. Por lo tanto, podemos observar que esta multiplicación de la suma pues es lo mismo que esta expresión, pues es lo mismo que tener el alfa por fuera y el X por fuera. Por lo tanto, podemos observar que se cumple la cerradura bajo la suma para el conjunto L de W. Ahora bien, vamos a comprobar lo que es la multiplicación por un escalar. Tenemos el escalar alfa por T y lo vamos a multiplicar por dos elementos, X más Y. Entonces, al realizar esta multiplicación, pues el T pasaría a multiplicar cada uno de los elementos. Entonces nos queda T de X más T de Y. Y afuera solamente nos quedará lo que es un alfa. Entonces, si multiplicamos el alfa por cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis, nos va a quedar alfa de T de X más alfa de T de Y. Y si sacamos, pues los elementos X y Y fuera del paréntesis y adentro solo nos quedaría alfa de T de X más alfa de T de Y. Por tanto, podemos observar que
se cumple lo que es la propiedad, puesto que esto es lo que teníamos al principio, ¿verdad? La multiplicación de la suma de estos dos elementos, y que es lo mismo que multiplicar el alfa de t por cada uno de los elementos y luego realizar la suma. Ahora bien, procedemos a realizar la multiplicación de alfa de t con otro escalar beta, beta de x. Entonces, al realizar esta multiplicación, pues simplemente tenemos la multiplicación de alfa de beta por t de x. Reordenando los términos, primero ponemos beta de alfa de t de x. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encerrar en paréntesis lo que es alfa de t. Y por fuera nos va a quedar los elementos reales, beta, y el elemento x. Por lo tanto, podemos observar que esta multiplicación que teníamos aquí, pues es lo mismo que dejar por fuera a cada uno de estos elementos con lo que se multiplicaba nuestra t de alfa. Por tanto, podemos decir que la cerradura bajo la multiplicación por un escalar se cumple para el conjunto L de W. Ahora bien, procedemos a lo que es demostrar el inverso aditivo. Tengamos en cuenta que el vector 0 es la transformación 0. Entonces, tenemos que nuestro t, como sabemos que el t pertenece al conjunto de L, W, entonces el inverso aditivo pues será ponerle un signo menos. Ese es el inverso aditivo de t, el cual también va a pertenecer a lo que es el conjunto L de W. Entonces realizamos la respectiva operación, t más menos t, esto será igual a 0. Por tanto, observamos que se cumple el inverso aditivo del conjunto de la transformación lineal para el conjunto L de W. Entonces, con estas tres propiedades podemos comprobarlo, ya que los demás axiomas simplemente corresponden a las reglas de la suma y multiplicación escalar de funciones. Entonces, con estos tres axiomas podemos decir que el conjunto L de W es un espacio vectorial, lo cual es lo que queríamos demostrar. Entonces, esto es la respuesta de nuestro primer ejercicio. Ahora bien, procedemos a realizar el ejercicio 2 de la sección 7.3, el cual nos dice de la siguiente forma. Tenemos una transformación de R2 que va hacia R2, el cual está definida como T, que toma un vector en R2 y lo transforma en otro vector siempre en R2, de tal forma que la primera fila la resta y la segunda fila la suma. O sea, este vector pues ha transformado en otro vector R2 y lo ha definido de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer es comprobar si esta transformación lineal definida de esta forma es una función lineal o no. Ahora bien, tenemos que por el teorema 7.3.2, el cual nos dice que sea A sub t la matriz de transformación correspondiente a la transformación lineal, entonces va a cumplir con las siguientes propiedades de la transformación lineal: la imagen de t, el pivote de t, el núcleo de t y los vectores de t. Todo esto se va a cumplir en base a la matriz de transformación. Entonces, primeramente vamos a proceder a darle solución al ejercicio de la siguiente forma. Como primer paso, debemos encontrar las imágenes de los vectores b sub 1 y b sub 2. Para ello ocuparemos lo que son las bases canónicas de b sub 1 y b sub 2 y las utilizaremos para obtener la matriz transformación. Por tanto, como son vectores en R2, entonces las bases canónicas también serán en R2. Y como es en R2, pues las bases canónicas son simple y sencillamente 1, 0 y 0, 1. Por tanto, al sustituir lo que es
la transformación en R2, vamos a tener lo siguiente. Primero, tomamos nuestra primer base canónica, que recordemos era 1, 0, lo que significa que la componente X toma el valor de 1 y la componente Y toma el valor de 0. Entonces, esa es nuestra transformación lineal que teníamos en el enunciado. Lo que haremos aquí es sustituir donde se encuentre la X por 1 y donde se encuentre la Y por 0. Entonces, al realizar la respectiva sustitución y si realizamos las respectivas operaciones dentro del paréntesis, nos queda lo que es un vector en R2, que sería 1 menos 1. Por otra parte, al realizar la otra base canónica, la cual es 0, 1, significa que en esta base canónica 2, la X toma un valor de 0 y el Y toma un valor de 1. Entonces, realizaremos el mismo paso que hicimos aquí. Sustituiremos los valores, solamente que aquí el X toma el valor de 0 y el Y toma el valor de 1. Entonces, sustituyendo y realizando las respectivas operaciones, nos queda que la segunda base canónica tiene valores de menos 2 y 1. Entonces, tenemos que la representación matricial de la transformación T con respecto a las bases canónicas B sub 1 y B sub 2 está dada por esta otra matriz, que sería con las componentes 1, menos 1 y menos 2, 1. Entonces, también la imagen viene dada por estas componentes. Entonces, la imagen de T, pues, únicamente nos queda de la misma forma. Ahora procedemos a lo que es encontrar los pivotes. Y como bueno, hemos estado trabajando en R2, entonces los pivotes, pues, el pivote de T será igual a 2. Ahora vamos a encontrar el núcleo. Esto lo haremos a través de la transformación P de T más V de T, el cual sabemos que es en R2. Por lo tanto, esta es una fórmula que se utiliza para encontrar el núcleo, o sea, sumar los pivotes de T más los vectores de T. Y como sabemos que el pivote de T es 2 y los vectores de T pues también son 2, lo vamos a igualar a 2. Entonces aquí lo que hacemos es despejar V de T, que será igual a 2. Y como sabemos que P de T vale 2, entonces pasa al otro lado restando, porque aquí estaba sumando, pasa al otro lado restando y nos queda que V de T, que serían los vectores de T, es igual a 2 menos 2. Esto es igual a 0. Entonces, V de T es lo mismo que decir que el núcleo de T es igual a 0. Por lo tanto, pues hemos demostrado las propiedades del teorema, o sea, las 4 propiedades. Y podemos decir que ya que están demostradas, entonces podemos concluir que en efecto es una transformación lineal. Esta es la solución al ejercicio 2. Ahora bien, para finalizar, desarrollaré lo que es el ejercicio 18 de la sección 7.5. El enunciado del problema nos dice de la siguiente forma. Demuestre que si A es hermitiana, entonces las componentes de la diagonal de A son reales. Tengamos en cuenta que una matriz hermitiana o también llamada hermítica es una matriz cuadrada con números complejos que tiene la característica de ser igual a su transpuesta conjugada y se va a representar como A igual a la transpuesta de la matriz A conjugada. De esta forma es como se va a representar. Entonces, tengamos en cuenta lo que es la siguiente terminología que corresponde a la matriz hermítica, la cual debe poseer las siguientes condiciones. Las condiciones que debe poseer para decir que es una matriz hermitiana son las siguientes. Debe ser una matriz compleja, es decir, una matriz en la que alguno de sus elementos es complejo. También debe ser una matriz conjugada, lo que significa que la parte compleja de la matriz cambia de signo. Y por último, debe ser una matriz transpuesta. Y como hemos venido
estudiando a lo largo de los diferentes capítulos de la álgebra lineal, pues la matriz transpuesta simple y sencillamente es aquella en la que intercambiamos las filas y las columnas. Y bueno, pues, dicho esto, procedemos a darle solución al ejercicio, tomando como referencia la estructura de la matriz hermitiana. La estructura de la matriz hermitiana será de la siguiente forma. La primera condición es que la diagonal principal se compone de números reales. La segunda condición es que el elemento complejo debe situarse en la y-ésima fila y la j-ésima columna, el cual a su vez debe ser conjugado del elemento que está en la j-ésima fila y la y-ésima columna. Sabiendo estas condiciones que debe cumplir la matriz, procedemos a construir lo que es una matriz cuadrada, porque todas las matrices hermitianas son cuadradas. En nuestro caso, vamos a construir una matriz de 3 por 3. Y como podemos observar, que sí posee una estructura hermitiana, puesto que los elementos de la diagonal principal, que es esta, son números reales, o sea, A, B y F son números reales. Y también tenemos que los elementos que están encima de la diagonal son elementos complejos. Y los que se encuentran debajo de la diagonal son los conjugados de los elementos, de estos elementos. Esos son los conjugados, los que están aquí abajo, puesto que podemos observar que el conjugado, pues simple y sencillamente es cambiarle el signo a lo que es el número complejo, o bueno, el elemento imaginario, ¿verdad? Entonces aquí esto, el real no cambia, solo cambia el imaginario, o sea, el complejo cambia de signo. Entonces, esta es una matriz hermitiana, pero para probar que en realidad es una matriz hermitiana, debemos verificar que la matriz A es igual a la matriz A conjugada su transpuesta, o sea, la matriz A, la transpuesta de la matriz A conjugada. Entonces, vamos a proceder primeramente a conjugar la matriz A. Como dijimos, lo que tenemos que hacer para conjugarla, pues simple y sencillamente es cambiarle los signos a los componentes imaginarios, a los números complejos. En este caso, este es un valor real, no cambiaría de signo, pero el i sí va a cambiar de signo. Entonces aquí era signo más, aquí va a ser signo menos. De igual forma, aquí es signo más, aquí va a ser signo menos, aquí es signo menos, será signo más, aquí es signo menos, será signo más, y aquí es signo menos, será signo más. De igual forma, aquí es y, signo más, y lo pasaremos a signo menos. Luego los elementos, pues, los elementos reales no cambian de signo, solamente cambian de signo lo que es los números complejos. Entonces, esta es la conjugada de nuestra matriz. A esta conjugada lo que vamos a hacer es sacarle su transpuesta, y como hemos sabido que el álgebra lineal, la transpuesta es simplemente pasar las filas a columnas, o sea, crear una nueva matriz. Entonces, si creamos una nueva matriz, la transpuesta de la conjugada de la matriz A nos quedará que la fila 1 pasará a ser la columna 1, la fila 2 pasará a ser la columna 2, la fila 3 pasará a ser la columna 3. Esta es la transpuesta de la matriz conjugada. ¿Y qué podemos deducir a partir de esta matriz transpuesta? Pues podemos observar que es la misma matriz A original, puesto que observamos que todos sus elementos son iguales. Y como el enunciado del problema nos decía que probáramos que la matriz hermitiana tenía en su diagonal principal valores reales, pues al haberle hecho la conjugada y luego la transpuesta, pues nos ha quedado siempre que la diagonal de la matriz, de esta matriz, pues también posee valores reales. Esto es lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, podemos decir que las componentes de la diagonal principal son números reales, y es lo que hemos probado. Por tanto, queda demostrado nuestro tercer ejercicio. Y con esto, pues, doy por finalizado lo que es este video
agradeciéndole por haber llegado hasta el final. Nos vemos en la próxima y muchas gracias.